disparador en Juan 4, que de ahí nos movemos a otras citas, pero siempre regresamos a las citas originales. Juan 4:45 en adelante. Ponga mucha atención. Juan 4:45 en adelante. ¿Ya lo tenemos? Dice la Escritura: cuando Jesús vino a Galilea, porque estamos hablando de Jesús, aquí es el contexto, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial de rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este oficial, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a Jesús y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieran señales y prodigios, no creerían. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya este hombre descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora se comenzó a sentir mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta es la segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Vamos a orar. Cierre sus ojos un momento y disponga su vida y su corazón, y si no está dispuesto, ore al Señor y dígale: Señor, tú eres el que puede hacer mi corazón dispuesto, solamente tú eres quien da el querer como el hacer. Aquellos que ya estamos dispuestos y ansiosos, no salió de nosotros, salió de ti ese deseo. Aquellos que no lo están, Señor, pon ese deseo en sus corazones. Que no salgamos de aquí como entramos, Señor. Tu palabra misma lo dice: no regresa jamás vacía, siempre cumple el cometido por el cual la envía, Señor. Creemos firmemente que ni hoy ni nunca será la excepción. Mientras tu palabra sea predicada fielmente, expositivamente, no habrá excepción. Gracias, Padre, por hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. El día de hoy vamos a llegar al final del cuarto capítulo de la predicación expositiva del Evangelio de Juan. Quiero recordarle brevemente que este capítulo, el capítulo 4, hace 5 o 6 clases lo comenzamos a ver. Comienza cuando Jesús decide, en total obediencia y en total dependencia al Padre, pasar por la región de Samaria, viajando de Judea a Galilea. En su paso por Samaria, al calor del mediodía, cansado del camino, hambriento y sediento, Jesús tiene una poderosa entrevista con una mujer que, después de ser confrontada con un estilo de vida inmoral, rectifica el camino. No solamente ella, sino muchos más en su pueblo creyeron en aquel que da agua de vida eterna. Esto ya lo estudiamos previamente. Después de pasar 2 días compartiendo el mensaje del Evangelio en Samaria, ahora Jesús se dirige a la región que, si ciertamente no lo vio nacer, pues Galilea no vio nacer, la región de Galilea no vio nacer a Jesús. ¿Dónde nació Jesús? ¿En dónde? En Belén de Judá. Pero él, ¿dónde vivió toda su niñez y su infancia? En Nazaret, que se encuentra en Galilea. Él regresa a la región de Galilea. Los galileos, lo entendimos la semana pasada, al principio se mostraron escépticos. Era tal su escepticismo que llegaron al grado de menospreciar no solo el oficio profético del Señor. Ellos despreciaban a Jesús como profeta. Jesús aplica el dicho: no hay profeta sin obra, sino en su propia tierra. Pero lo que los galileos estaban despreciando y no habían entendido era la salvación misma que solo Cristo puede ofrecer. Pero ya más adelante, en los siguientes versículos del Evangelio de Juan, leemos que ellos, los galileos, recompusieron el camino y cambiaron de actitud, aunque no completamente. Lo recompusieron, ¿por qué? Porque vieron señales, porque vieron a Jesús haciendo grandes señales en la fiesta de la Pascua.
En el versículo 45 leemos que cuando llegó a la región, ahora sí ya Galilea, a Caná de Galilea, ya netamente ahí, lo recibieron ya de una manera diferente, porque habían presenciado los milagros y las señales hechas durante la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Juan 2:23, solamente recuérdelo conmigo, ya lo vimos hace unos meses. ¿Qué hizo principalmente Jesús en Judea cuando fue a la fiesta? ¿Cuál fue su mayor señal? ¿No se acuerda? Convertir el agua en vino. ¿Cuál? Convertir el agua en vino. No, en la fiesta. No. ¿Qué dice de aquí, rateros? En la fiesta. ¿Si estamos bien o nos regresamos a Juan 1 otra vez? Ojo, se están confundiendo algunos. Algunos están pensando el primer milagro de Jesús en Caná de Galilea en la fiesta de bodas, pero de hecho la Biblia no dice que era fiesta de bodas, nada más dice que era unas bodas en Caná de Galilea. Después Jesús sube a Judá, llega a Jerusalén al templo, empieza a orar por las personas y se da cuenta de todas las tranzas. ¿Se acuerda que todavía estaba yo ahí abajo cuando estábamos haciendo eso y le decía? Todas las tranzas que hacían, que Jesús, lleno de ira santa de Dios, hace azote de cuerdas y dice: lárguense de aquí, bola de ladrones, no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Esa fue la más grande señal que hizo en esa fiesta: purificar la casa de Dios, limpiar la casa de Dios. Y le dije, cuando Dios nos purifica, eso es lo mejor que puede hacer Dios por nosotros, purificar y limpiar nuestras vidas. Juan 2:23 nos muestra que ellos estaban ahí. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Muchos, ¿quiénes? También muchos galileos. Se ve que estuvieron en la fiesta de la Pascua meses antes, días antes, que habían subido y que habían estado en la fiesta de la Pascua. A partir del versículo 46, el apóstol Juan comienza a relatar el segundo milagro de Jesús, no sin antes dejar en claro que fue precisamente ahí en Galilea donde se dio el primer milagro: convertir el agua en vino en las bodas de Caná. Vemos que Juan nos habla que en Capernaum un oficial de rey tenía a su hijo enfermo. Capernaum, lo entendimos la semana pasada, era un poblado que pertenece junto con Caná y Nazaret a toda la región de Galilea. Era una ciudad, Capernaum, a las orillas del mar de Galilea. El nombre de la ciudad significa aldea de Nahum, aunque cabe recordar y aclarar, que el profeta del Antiguo Testamento, Nahum, no nació ahí. Y algunos se están sorprendidos y ¿hay un Nahum en la Escritura? Sí, hay un Nahum en la Escritura. A los que sí han visto y han leído el libro de Nahum, nada tiene que ver, no sé por qué se llame así. Jesús estuvo en Capernaum tanto tiempo e hizo tantas señales ahí que al cabo de un tiempo la gente le llamaba que ya era hasta su ciudad. Mateo 9:1. No quite su separador de Juan 4 y vaya a Mateo 9:1. Quiero que entienda dónde estaba, qué pasaba con Capernaum, y quiero que entienda quién era el oficial del rey para que entienda la magnitud del milagro. Jesús estuvo tanto tiempo en Capernaum e hizo tantas señales ahí que al cabo de un tiempo fue llamada a su ciudad. Una de las señales más recordadas de Jesús en Capernaum fue la de los amigos que bajaron por el techo y bajaban la camilla al enfermo para que Jesús orara por él. ¿Dónde fue eso? En Capernaum. Mateo 9:1 nos dice que le llamaban su ciudad. Si tú lees el contexto, te habla que está en Capernaum. Dice: entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino ¿a dónde? A su ciudad. No porque él hubiera nacido ahí, pero ya era tanto el ministerio que había desarrollado ahí que la gente pensaba, y esto lo ves, no vayas, en Marcos 2:1, que le decían que era su ciudad. Fue también Capernaum en ese lugar que Jesús llamó a Mateo, llamado Leví, al apostolado, mientras Mateo estaba despachando en la recolección de impuestos. Ya que en ese lugar, en Capernaum, se recolectaban impuestos, era altamente probable que hubiera ahí una guarnición militar para que supervisara que el negocio marchara bien. Es por eso que un oficial de rey radicaba en esa ciudad. Quiero que me vea y no se pierda cómo estábamos explicando esto. ¿Dónde está Jesús? En Galilea.
25 kilómetros de distancia está la ciudad de Capernaum. En Capernaum se encontraban los recaudadores de impuestos. En Capernaum fue donde Jesús vio a Leví que estaba sentado recaudando impuestos y le dijo, sígueme, y Leví se llamó después Mateo y le siguió. En Capernaum había una guarnición militar, así como ha visto aquí que de repente mandan a los militares, mandan aquí los militares. En Acapulco dicen que está blindado, están los militares, los federales, la naval, la estatal, todo el mundo está ahí. Así también en Capernaum el rey mandó una guarnición militar porque ahí se recogían los impuestos y tenía que haber cierto orden y quería ver que marcharan bien los negocios, ya que ahí se recaudaban impuestos. Cuando Herodes el Grande, que fue el que mandó ejecutar la matanza de los niños, murió en el año 4 después de Cristo, su reino se dividió en 3 partes: Arquelao, que gobernaba Judea, Samaria y parte de Idumea; Felipe, que gobernaba Iturea y Traconite; y Herodes Antipas, quien gobernaba la mayor parte de Galilea y Perea. Por lo tanto, el rey al que se refiere el apóstol Juan cuando dice un oficial de rey es este último, Herodes Antipas. Herodes Antipas es el que manda encarcelar y ejecutar a Juan el Bautista, que ya lo entendimos anteriormente. En el versículo 47, regrese a Juan. Si vamos bien, esto es información netamente, nada más. ¿Dónde queda Capernaum? ¿Dónde queda Galilea? ¿Quién era el rey? ¿Por qué había oficiales de rey? Esto solamente es información, pero es información necesaria para que se dé una idea. Lo que veíamos hace un rato en el discipulado, eso es predicar expositivamente. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Qué condiciones estaban? ¿Qué pasó? ¿Por qué? En el versículo 47 leemos: cuando oyó, ¿quién oyó? El oficial del rey, que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. La desesperación y el agobio por la grave enfermedad de su hijo hizo que el oficial del rey fuera a buscar a Jesús. De esta situación aprendemos varias cosas. La primera, el hecho de tener un buen puesto, de tener un buen trabajo, una vida cómoda, el hecho de tener títulos no nos garantiza nada. Nunca nos va a garantizar que no vamos a tener problemas cotidianos en la vida. No garantiza que no tendremos familiares enfermos, que nosotros mismos nunca pasaremos ese trago amargo. Los cristianos de todo lugar, de cualquier denominación, que les enseñan a decir que por ser hijos de Dios no pasarán tribulaciones en esta vida, es una gran mentira. Ya lo hemos entendido anteriormente, es todo lo contrario la vida de un cristiano. Un verdadero cristiano sufre persecución, vituperios, tribulaciones y más. Romanos 8:35, no es el tema, pero vale la pena recordarlo. Este hombre era oficial de rey, él no recolectaba impuestos, él no era guardia porque estaba a la mesa, se sentaban en una mesita y se ponían a recolectar impuestos para el rey. Él ni siquiera era guardia, era un oficial. Él le decía, oye, haces tu guardia, haces tú esto, y supervisaba que los negocios fueran bien, y ve tú a saber, a lo mejor hasta llevaba ahí un poco de mordida para él. ¿Eso le garantizaba que iba a estar bien? Jamás. No importa, y no estoy diciendo que no estudies, pero no importa que seas ingeniero, arquitecto, abogado, estudia, está bien, es perfecto estudiar y prepararse, pero eso no te garantiza que no vas a tener problemas en esta vida, tú o tus familiares cercanos. Y si eres cristiano, mucho más. Romanos 8:35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Que escucha, el apóstol Pablo dice, cuando pases tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, peligro, espada. El apóstol Pablo estaba dando su testimonio, él había pasado todas estas situaciones, y era el apóstol Pablo, imagínate, dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Nosotros somos ovejas, Cristo es el Señor, pero no estamos en el matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nosotros los cristianos no estamos exentos de pasar por estas situaciones. Otra enseñanza que nos deja este pasaje de Juan es que aún el hombre más grande, de mejor posición, cuando acude a Dios en busca de auxilio, se vuelve como un pordiosero que extiende la mano en busca de ayuda. A pesar de que tenía un alto rango, la Biblia dice que era un oficial, tuvo que humillarse para pedir la ayuda de Jesús. Caminó aproximadamente 25 kilómetros de Capernaum a Caná para rogar en persona. Él no envió un criado como lo hizo el centurión romano en Lucas 7, 1 al 10, no vaya, lo lee en su casa. Él fue personalmente. Lo primero que aprendemos de este pasaje es que nadie está exento de las situaciones de la vida. Lo segundo es que todos, tarde o temprano, no importa qué título tengas, el día que necesitas algo de Dios, corres humillado a buscar a Dios. Ya sea un centurión romano, no importa que sea un oficial de rey o una mujer común con flujo de sangre durante 12 años, no importa, siempre que alguien viene a Jesús en busca de ayuda, buscando consuelo, buscando auxilio, Él siempre nos recibirá con brazos abiertos, jamás te rechazará. De hecho, Él mismo hizo la invitación de venir a sus pies y descansar. Mateo 11, 28. Mateo 11, 28, Jesús dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Quiero que cierren sus ojos un momento y que reflexione conmigo esto. Cierren sus ojos, estamos un poquito distraídos. Nada más es para que no se pierda, se distraiga, no se duerma. Cierren sus ojos, pero no se duerma, concéntrese. Quiero que reflexione un momento. Entendimos que en este pasaje al menos dos cosas ahorita, y vamos a una tercera. La primera es que no importa el título que tengas, vas a pasar por situaciones difíciles en tu vida. Si tu título sea cristiano, vas a pasar por situaciones difíciles tarde o temprano. La segunda es que tarde o temprano tendrás que humillarte delante de Dios si vienes a pedirle. Tienes que reconocer que Él es el único que puede. Pero reflexiona todavía un poco más profundo. ¿Por qué pasan esos problemas en nuestras vidas? ¿Por qué llegan de repente las situaciones a nosotros? ¿Por qué somos agobiados por la vida muchas veces? ¿Por qué sucede esto? Dios tiene un propósito, no lo hace porque sí. Yo le puedo decir, basado en esta escritura y en toda la Biblia, que la respuesta es solamente una: para que vayas a buscar a Jesucristo. No importa que seas un inconverso, que vivas alejado del Evangelio, o que seas un hijo de Dios, que llevas caminando tiempo en la verdad. Todo lo que pasamos está ligado a la persona de Jesucristo. Todo lo que vivimos, los problemas, es para ir a más con Él, para buscarlo como desesperado, para humillarte debajo de Él, para rogarle que meta su mano en tu vida, para que tú seas más como Jesucristo. La respuesta que Jesús le da al oficial es confrontadora. Podemos deducir que el oficial estuvo en la fiesta en Jerusalén, que este oficial vio las señales que Jesús hacía, porque Jesús le contesta: si no hubieras visto las señales y los prodigios, no me creerías. Primero Jesús tuvo que hacer algo que ya había hecho con la samaritana, que ya había hecho con Natanael, que ya había hecho con Nicodemo, y fue confrontar al oficial de rey, humillarlo, a encararlo con su realidad, para que su corazón se emblandeciera y fuera tierra fértil. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tenemos que ser confrontados o por los problemas de la vida, o por las situaciones, o por la palabra de Dios? Porque de no ser así, ninguno buscaríamos a Dios. Nadie querría saber nada de Él. La comodidad, la prosperidad, el bienestar nos tendrían alejados para siempre de Dios.
tú pensarías, Dios no me hace falta, tengo todo lo necesario, soy feliz, tengo riqueza, tengo amor, tengo hijos, tengo salud. Dios en mi vida, no, gracias, ahorita no lo necesito, tal vez después. No solamente tú, todos daríamos esa respuesta si no fuéramos confrontados en nuestras vidas por la mano de Dios. El hecho de que Dios te sacuda, el hecho de que Dios permita que lleguen pruebas a tu vida, para un verdadero hijo de Dios le causa gozo, no alegría, no felicidad. Esos son sentimientos externos y pasajeros. Lo que trae a tu vida es una motivación interna y eterna de saber que Dios sigue trabajando en ti, de que te recuerda, de que te ama, al grado de que está haciendo lo que sea necesario para que llegues a los pies de Cristo, o aquellos que ya estamos a sus pies, para que le sigas reflejando fielmente. Así, con sus ojos cerrados, piense lo que está pasando ahorita en este momento en su vida. Aquellos que tengan alguna situación difícil en su vida, a los que pasaron recientemente alguna situación, y si usted dudó de la mano de Dios y de la misericordia y de la gracia de Dios, quiero decirle de parte de Dios en esta tarde ya, que Dios no se ha olvidado de usted, todo lo contrario. Si Dios se olvidara de usted y no lo disciplinara y no metiera su mano en su vida y lo dejara como usted está, la Biblia dice en Hebreos 12 que usted sería un hijo ilegítimo. Pero como usted es un verdadero hijo, Dios permite que pasen todas estas situaciones para que usted o llegue a los pies de Cristo, o si ya está a los pies de Cristo, le refleje aún más. El oficial de rey se humilla, humildemente acepta las palabras de Jesús, respetuosamente se vuelve a dirigir por él. Jesús lo confronta y le dice: si no hubieras visto mis señales, si no hubieras visto mis prodigios, no estarías aquí. El oficial no pone pretextos, no pone excusas, no se guarda atrás como Adán de su esposa y dice: la mujer que me diste. Se queda callado, se humilla, acepta humildemente la mano y el trato de Dios en su vida y vuelve a rogar nuevamente por su hijo. En el versículo 49, no vaya, sigue así. Vemos que dice que el oficial le volvió a decir: desciende, Señor, antes que mi hijo muera. Quiero aclarar una cosa, o que pienses y medites todavía un poquito más. Muchas veces Dios trata en nuestras vidas, en nuestras personas, y somos duros, un hueso duro de roer. ¿Sabes cuál es el siguiente paso? Yo creo y estoy seguro que Dios trató en la vida del oficial directamente muchas veces, pero el oficial, endurecido por su buena posición, por su buena vida, porque no le faltaba nada, porque qué iban a decir sus amigos, jamás quiso acercarse a Dios. Pero el día que Dios mete la mano en la vida de lo que Él más quiere, este hombre empieza a parir chayotes, decimos aquí en México. Cuando Dios trata con tu vida en primer lugar y tú no estás aceptando el trato de Dios humildemente, no te sorprenda que se siga con tu hijo. Y me refiero a lo que más quieres, a lo que más amas, a lo que más anhelas en esta vida. Porque este oficial amaba tanto a su hijo que no le importó que un judío, porque él veía así a Jesús sin rango militar, lo confrontara y le dijera sus verdades en su cara. Se quedó callado con tal de que su hijo siguiera vivo. Cuando Dios trata tu vida y tú no entiendes, el siguiente trato es con lo que más quieres. Tú sabes hasta dónde quieras que llegue el trato de Dios en tu vida. Este hombre se queda callado, humildemente acepta las palabras de Jesús. No tomó las palabras como un rechazo ni como una afrenta. Él insistió en su petición, continuó su lucha hasta prevalecer. Estaba tan preocupado por la salud de su hijo que no parecía atender ninguna otra cosa. Pero Jesús descubre una debilidad en su fe. Cree que Jesús puede curar a su hijo antes de que muera, pero no cree que pueda resucitarlo. Le dice: ve a curar a mi hijo antes de que muera y sea demasiado tarde. ¿Acaso había olvidado a Elías o Eliseo que habían resucitado a personas? ¿Acaso pensaba que Cristo era inferior en poder a dichos profetas?
Este hombre lleva prisa en que Jesús le responda como si hubiera el peligro de que a Dios se le escapara el tiempo en sus manos. Muchas veces hemos estado como este hombre, dudando de que Dios hace lo mejor en nuestras vidas, o dudando de que está obrando en el mejor tiempo posible. No somos los primeros ni seremos los últimos. Es parte de la consecuencia del pecado en nuestras vidas, volvernos impacientes y dudar de la soberanía de Dios. La duda que sembró la serpiente en el corazón del ser humano cuando le dijo, no morirás, Dios ya le había dicho morirás, y en ese momento sembró la duda. Es esa duda la que sigue en nuestro corazón, nos acecha. Por eso Dios nos ha regalado la fe. La fe no es creer, los demonios creen y tiemblan. La fe es creerle a Dios, al Dios todopoderoso y soberano de la Escritura. Si Dios está obrando algo en nuestra vida, amado hermano, por difícil de entender, por difícil de asimilar que sea, es importante que tengas la certeza, que tengas la fe y creas que Dios está haciendo lo mejor en tu vida y que lo está haciendo en el tiempo correcto. Ni lo llegó antes, ni llegará después, porque Dios nunca se equivoca. Acompáñeme ahora sí a la cita de Isaías 45:9. ¿Alguna vez has pasado algo así? ¿Que piensas que Dios está tardando? No, ¿verdad? Aquí no, aquí somos muy espirituales. Y no es el tema todavía, aunque podemos hablar. Cuando Dios promete algo y cuando Dios está obrando en tu vida, aunque tú no lo sientas y tú no lo veas, no quiere decir que Dios no esté obrando. Pero cuando nosotros deliberadamente tomamos la decisión de creernos más sabios que Dios y hacer las cosas aún por encima o creyendo que estamos por encima de Dios, quiero que me vea ahorita, leemos Isaías. La Biblia nos cuenta una historia en el libro de Génesis de un hombre de 75 años que se le da una promesa de tener un hijo propio y que pasaban los años y todavía no llegaba ese hijo, y su esposa Sara decide echarle la mano a Dios. Ya sea Abraham, Dios está un poquito ocupado. Aquí nadie ha pensado eso, yo no me estoy hablando de Sara. Y Dios de seguro no sabe hacer las cosas o está a destiempo, porque mira, es ahorita, Señor, donde ya deberías de obrar, porque ya me estoy quedando estéril y Dios está pasando. Y muchas veces estamos igual que Sara. Y Sara dijo, le voy a echar la mano a Dios. Por eso te digo, aguas cuando piensas, y peor aún cuando actúas pensando que estás encima de Dios. Sara le da a su sierva, su esclava egipcia, a Abraham, y le dice, ten intimidad con ella, y el hijo que tengas es como si fuera mío. ¿Y qué pasó de eso, de esa situación? Hay una guerra en Medio Oriente, 6.000, 4.000, 5.000 años después, entre judíos y árabes, por una mujer que decidió ayudarle a Dios. Ten mucho cuidado que tú quieras echarle la mano a Dios y que digas, yo estoy llorando, estoy descansando en Dios, pero Dios no hace nada, yo voy a... Cuidado, amado hermano, no creas que eres más inteligente que Dios. Isaías 45:9. Ay del que pleitea, ay, dice Isaías, de dolor, ay del que pelea con el Creador, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? El profeta Isaías habla al pueblo de Israel y a nosotros hoy también, y le dice, aguas que te encuentres peleando con Dios y creyéndote más inteligente. Tú eres barro, Él es el alfarero. ¿Acaso le vas a decir, oye, tus manos no son las adecuadas para moldearme? La duda asaltaba a este pobre hombre desesperado. Él seguía insistiendo, tenía la misma actitud que la viuda de la parábola de Lucas 18, esa parábola que nos enseña a insistir, a no desmayar en la oración. Pero los cristianos vemos la oración como el último recurso. Muchas veces usamos frases como, ya solamente me queda orar, en lugar de pensar que la oración es el primer frente de acción. Lo dejamos como el último recurso. Pensamos que orar es pesado, aburrido, cansado,
inútil, ¿para qué oro si Dios no hace lo que yo pido? Pensamos muchas veces. Muchas veces nosotros mismos nos sentimos como la viuda que clamaba al juez o como el oficial del rey. Estamos en la miseria espiritual y emocional por los problemas y las situaciones difíciles, y aún así olvidamos que la oración no tiene como propósito cambiar la voluntad de Dios. La oración tiene como propósito moldear nuestro corazón. Jesús ya había decidido sanar al hijo del oficial. Lo que estaba en juego no era la sanidad de este hombre o de este niño, sino moldear el corazón de este pobre hombre, de humillarlo para que reconociera que él no podía hacer nada, que necesitaba que Dios entrara en su vida. La petición del oficial no cambió ni influyó en la decisión de Jesús. La petición del oficial cambió su corazón. ¿Usted cree que porque este hombre fue y le rogó a Jesús que sanara a su hijo, por eso Jesús lo sanó? ¿Cree que fue por eso? No. Jesús ya sabía que lo iba a sanar. Jesús ya tenía la decisión determinada, de hecho, para los que estamos en el discipulado, predestinada desde la fundación del mundo. ¿Sabe para qué fue la petición de este hombre? Para su corazón, para que se humillara, para que dejara de pensar que él era oficial de rey y yo soy aquel y yo puedo a todas, y para que él fuera y humillado le dijera: Señor, haz algo. Yo con todo mi poder no puedo hacer nada. Si tú crees que tu oración va a cambiar la mano o la decisión de Dios, no estás entendiendo lo que es la soberanía de Dios. Tu oración va a servir para cambiar tu corazón. ¿O crees que tú sabes más que Dios o que tienes mejores decisiones que Dios en cuanto a tu vida? Por supuesto que no. Muchas veces he escuchado decir: entonces, ¿cómo es que debemos de orar? No me malinterprete, no es que no debemos de pedir, no es que ya no vamos a orar. Ay, Dios es soberano, entonces ya para qué oramos, Dios va a hacer lo que Él quiera. Por el contrario, saber que Dios es soberano debe de alentarte a orar, pues tienes la seguridad de que Dios te va a dar la respuesta perfecta, aunque muchas veces esa no va a ser la respuesta que tú deseas escuchar. ¿Qué quieres escuchar? ¿La respuesta perfecta de Dios o lo que tú quieres escuchar? Y cuando lo que Dios te dice no es lo que tú quieres escuchar, ¿qué vas a hacer? ¿Qué piensas hacer? Ya me voy. ¿Cómo debemos de orar cuando tenemos una petición igual que siempre? Ruega humildemente, suplica y pide, pero reconoce que no se hace tu voluntad, que se hace la voluntad perfecta de Dios. Lucas 22, 41. No te estoy diciendo que no ores, no te estoy diciendo que no pidas. Señor, pues dame lo que quieras. No. Aunque de hecho, si lo dices con un corazón dispuesto como Agustín de Hipona: Señor, dame lo que ordenas y ordena lo que pides, perfecto. Pero bueno, si no has madurado lo suficiente, no llegues enojado, pues haces lo que quieres. No, si Él hace lo que quiere, porque Él es sabio y soberano. Tú llega y pide normalmente: Señor, yo anhelo esto en mi vida. Señor, mi familia está enferma. Señor, mi economía está mal. Señor, aquí estoy, me pongo en tus manos. Pero al final de tu oración reconoce como Jesús: pero no se haga mi voluntad. Lo que suceda no va a estar fuera de tu voluntad. Lo que suceda va a ser lo mejor para mí, aunque me duela. Te estoy pidiendo que me vaya bien en mi negocio y no me está yendo bien. Es porque tú tienes lo mejor para mí. Me está doliendo, pero es lo mejor para mí. Te estoy pidiendo que sanes mi vida o a mi familia, pero no está pasando. Te lo voy a seguir rogando, y si no pasa, tú estás haciendo lo mejor para mí. Eso es entender la oración. Y cuando tú llegas a tener un corazón así, quiere decir que la oración ya estuvo moldeando tu vida. Lucas 22, 41. ¿Cómo oró Jesús? Dice la Biblia que se apartó de sus discípulos como a un tiro de piedra, se puso de rodillas y oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Jesús estaba diciendo: yo no quiero ir a morir a la cruz. Yo por mí fuera, no quisiera beber la copa de tu ira y sufrir todo el castigo por el pecado. Yo no quiero, Señor.
Y después, ¿qué le dice Jesús? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hasta ahí nada más. No reconocer esta verdad ha llevado a muchos cristianos sinceros y humildes a sentirse frustrados con Dios. Cristianos que iban bien, que caminaban bien, pero que pensaban que por orar Dios tendría que hacer lo que ellos pidieran. Le pedí a Dios la salud de mi esposo y no me dio nada. Le rogué a Dios por un mejor trabajo y no respondió. Supliqué a Dios por mi economía y no escuchó. Clamé por mi familia y no pasó nada. Son frases comunes entre los cristianos que ignoran la soberanía de Dios. El engaño de la doctrina humanista está haciendo estragos en la iglesia. No olvides nunca, amado hermano, Dios responde absolutamente todas tus oraciones y peticiones. Dios tiene 3 respuestas: sí, aún no es tiempo, no. ¿Qué vas a hacer cuando la respuesta de Dios sea no? Ese es el tema del día de hoy. Cuando Dios diga no, y mira que a este hombre le dijo sí. Pero ¿qué vas a hacer cuando Dios a ti te diga no? Señor, mándame una esposa que esté bonita, que te ame. No. ¿Qué vas a hacer? La respuesta, si la respuesta es sí, como al hijo del rey, al hijo del oficial, ve, tu hijo vive. ¿O qué harás cuando te diga Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos? Un hombre fue y le dijo, sana a mi hijo, y le dijo, adelante. Otro fue y le dijo, deja y entierra a mi padre, y le dijo, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo vas a reaccionar con la respuesta que Dios te dé a tu vida? En el versículo 50, regresa a Juan. $4.50. ¿Cómo hay que reaccionar sabiendo que Dios sabe lo mejor para nosotros? Tú no eres más sabio que Dios. Dios es el sabio por definición. En el versículo 50 leemos que Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, que Jesús le dijo, y se fue. La confrontación y la humillación de este hombre dio su fruto. El trato de Jesús en su corazón no fue en vano. Siempre, dice la Escritura, da el resultado deseado. Se cumple que la palabra no regresa vacía, sino que cumple el cometido por el cual fue enviada. ¿Cuál es este cometido? Fe. Romanos 10:17, no vayas, dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La semana pasada lo entendimos cuando estudiamos Cristología. Jesucristo hacía milagros con miras a la salvación. No hacía milagros para recaudar fondos, para ser famoso, para nada que no fuera salvación del ser humano. Si Jesucristo decidió soberanamente salvar la vida del hijo del oficial del rey, es porque Él quería obrar algo más en el corazón de este hombre, y era fe, porque no solamente hizo el milagro, lo confrontó con su vida. Juan nos muestra que su fe todavía fue aún confirmada. En el versículo 51 al 53 leemos, cuando ya descendía este hombre, el oficial del rey, sus siervos salieron a recibirlo y le dieron las nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces este hombre les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que esa era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y su fe fue confirmada y creyó no solamente él, sino quien también, toda su casa. La sanidad no la da a entender Juan, nos la da a entender Juan, fue de manera instantánea, obrada por Jesús. No fue una recuperación lenta, esperada normalmente. Todos los que hemos estado enfermos alguna vez, sí, Dios es el que obra en su soberanía, pero empiezas a sentirte bien poco a poquito, y ya mañana te sientes mejor, y pasado mañana ya estás ahora sí al 100%. Juan nos da a entender que la sanidad de este joven no fue así, que fue extraordinaria, que de un momento a otro se recuperó. La hora exacta en que Jesús lanzó la palabra confirma aún más que fue Dios y solo Dios quien hizo la obra, lo cual hizo que el padre de familia le predicara a toda su casa, es decir, a sus familiares, amigos,
los criados que vivieran con él. Para eso hace Dios los milagros, para que haya fe, para que crean, o hacía en la Biblia. Para cerrar su relato, Juan, en el versículo 34, vamos a terminar ya. Dice, esta fue la segunda señal que hizo Jesús cuando llegó de Judea a Galilea. Después de volver de Judea a Galilea, esta fue la segunda señal que el Señor hizo en ese lugar. Ambas ocurrieron en Caná. En las dos Jesús manifestó su gloria. Primero, cuando transformó el agua en vino, mostró que Él controla absolutamente el universo físico. Ahora, en esta segunda señal, Jesús demuestra que la distancia no es un impedimento verdadero o un obstáculo para que Él manifieste su amor y su poder. En los dos milagros, en los dos casos, el Salvador se revela como Hijo de Dios. Ese es el mayor milagro que en la actualidad podemos recibir, que Cristo se manifieste en gloria y majestad en nuestras vidas, para caer a sus pies, reconociendo la necesidad que tenemos de Él. No importa si ya somos sus hijos, pues muchas veces nuestra relación se enfría y es lejana. Lo mejor que nos puede pasar como al oficial del rey es ser sacudidos en nuestra vida, de nuestra comodidad, pero estábamos alejados del camino del Señor. Cierre sus ojos y vamos a orar para terminar. Lo mejor que a ti y a mí nos puede pasar, lo entendemos el día de hoy, es que nuestro hijo esté enfermo. Y me refiero en analogía con el oficial del rey, que seamos sacudidos, que seamos sacados de la comodidad, ya sea si no has nacido de nuevo y sigues en el mundo sin creer en Cristo, o si ya eres cristiano y reconoces a Jesucristo como Señor y Salvador. Lo mejor que Dios puede hacer en tu vida es sacarte de ese estatus que crees tener, de ese título que crees que ostentas, y empezar a sacudirte, porque cuando más sacudidos somos es cuando más corremos a los brazos del Señor y le decimos: cárgame, papá, aquí estoy, quiero descansar en ti ahora sí. Lo mejor que nos puede pasar, y no está fuera del control y de la voluntad de Dios. Si Dios en su soberanía responde tu oración y te dice sí, vas a salir de ahí, gracias, Señor. Si Dios en su soberanía y en su control total dice no, mi plan es no, mi plan es diferente al tuyo, hijo, puedes decirle también gracias, Dios, porque tienes que entender que Dios hace lo mejor para sus hijos, aunque sus hijos y nosotros muchas veces no lo entendemos a la perfección. Todo lo que hace Dios es perfecto, y aquellos que hemos ido un poco más en el discipulado entendemos que todo está predestinado para que seamos como Jesucristo. Todo lo que pasamos en nuestras vidas, en nuestra niñez, en nuestra juventud, en nuestra edad adulta, todo lo que estás pasando en estos momentos en tu vida es porque Dios anhela que reflejes más a Jesucristo. Para eso es que permitió que tu hijo se enfermara. Por eso es que Dios está tocando lo que más te importa en esta vida, porque quiere que vayas a sus pies y te humilles y le digas: Señor, mis títulos no son nada, lo que yo creo ser no es nada, necesito completamente de ti. Si Dios decide decir sano, gracias, y si decide que vayas y entierres a tus muertos, gracias también. Esta es la enseñanza que nos deja el cierre del capítulo 4 de Juan. Jesús va de Judea a Galilea y pasa por Samaria. Después de estar en Samaria, en Galilea, en Caná, obra el segundo milagro registrado en la Escritura, que es sanar al hijo del oficial del rey. Este milagro nos muestra la soberanía de Dios, y este milagro nos muestra que si es necesario, el Señor va a sacudir tu vida para que vayas y te humilles, para que vayas y busques, para que reflejes a Cristo. Cuando tú entiendes la palabra y amas al Señor, humildemente dices: gracias, Dios, acepto lo que venga de parte tuya. Gracias, Señor. Y como Job hoy puedo decir: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová.
Tú sabes lo que haces, tú sabes lo mejor para mí, Señor.